¿Qué es la oración personal? Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro de nuestra Escuela de Servidores en este seminario sobre la oración cristiana, en este segundo tema del día de hoy. Les invito para que nos pongamos en la presencia de Dios e iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la asistencia siempre nueva del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Queridos hermanos, qué alegría estar nuevamente con ustedes compartiendo este seminario acerca de la oración cristiana. Quisiera leer el Evangelio de San Lucas en el capítulo 10, versos 38 al 42. Lucas 10, 38 al 42. Este texto bíblico nos va a mostrar en qué consiste el ejercicio de la oración personal. Yendo ellos de camino, entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que, acercándose, dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo le dijo el Señor: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada por muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la mejor parte, la cual quien la adquiere no se le quita, es la vida de oración y sobre todo la vida de oración contemplativa, de oración permanente y personal. Es un don de Dios. El estar a los pies del Señor es una gracia que viene directamente del Espíritu Santo, es infundida en el alma, es un llamado que el Espíritu Santo de Dios hace al corazón del hombre para estar a solas con el amado y escuchándole allí poder saciar su sed interior y así ser feliz, solo estando a los pies del Señor, hablando de amores con aquel que sabemos nos ama, como dice Santa Teresa de Jesús. Otro texto bíblico que ilumina esta realidad de la oración es tomado de San Mateo, capítulo 6, verso 6. Dice el Evangelio: Cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto. Queridos hermanos, la oración personal, tema del cual vamos a meditar en el día de hoy, se trata sobre todo de cerrar la puerta y hablar con nuestro Padre en lo secreto. Y Él que habita en lo secreto nos hablará a cada uno de nosotros. Dice
la Gaudete et Exsultate en el numeral 154. La súplica es expresión del corazón que confía en Dios, que sabe que solo no puede. Solo un corazón que se experimenta pobre delante del Señor es capaz de entrar en vida de oración. La base de la oración cristiana es la virtud de la humildad, la cual debemos pedir todos los días y debemos de trabajarla en el diario vivir de cada uno de nosotros. Vamos a entrar entonces en el desarrollo del tema del día de hoy. La oración personal propicia un encuentro personal cara a cara con Dios. Y esta oración es el sustento que le da firmeza a toda la vida del creyente. Sin oración personal, queridos hermanos, no hay crecimiento espiritual. Es por eso que la oración personal, unida a los sacramentos y a la práctica de las virtudes, es lo que da forma al corazón que busca agradar a Dios. Es una gracia especial de parte de Dios, unida a los sacramentos y a la práctica de las virtudes. No podemos hablar solamente de oración personal y listo, no, es necesaria la vida sacramental. La oración personal transforma y purifica el corazón del hombre. No es posible aspirar a la vida bienaventurada si no tenemos una auténtica vida de oración personal. La oración personal debe tener un espacio capital en la espiritualidad de todo cristiano, y esta oración se debe distinguir de la oración comunitaria. Y nos damos cuenta, queridos hermanos, que oración personal es distinto de oración comunitaria, en tanto que en la oración comunitaria nos reunimos un grupo de personas para orar, como los grupos de oración, como los grupos de lección divina y todos los espacios que sacamos para orar con los demás. Esa oración en comunidad tiene una fuerza poderosísima, porque cuando dos o más se ponen de acuerdo para pedir algo en mi nombre, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos, dice el Señor. Es decir, que la oración en comunidad tiene una fuerza poderosísima de intercesión delante de nuestro Señor Jesucristo, que eleva nuestras súplicas al Padre. Pero la oración personal es la que yo realizo cara a cara con el Señor. Son dos momentos, dos espacios distintos. Se puede hablar entonces de oración personal, oración comunitaria y oración litúrgica, tres tipos de oración distintos que existen en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de iglesia. Haciendo estas cortas pero importantes aclaraciones, adentrémonos en el tema de la oración personal. Y vamos a ir definiendo la oración personal a través de unas pequeñas palabras que vamos a ir ampliando esas frases en un desarrollo para comprender con más profundidad. Primera afirmación: la oración personal es una práctica sencilla. Esa sería la primera afirmación en torno a la oración personal. Aquí se debe aclarar que con el término sencillez no nos referimos a facilidad, pues orar no es fácil. Si orar fuera una tarea fácil, todo mundo oraría. Serían muchos los orantes a lo largo y ancho del mundo. Orar es una tarea compleja, en razón de que exige mucho de nosotros, incluso vida ascética. La oración del creyente es una práctica sencilla, pero no fácil, que son dos palabras distintas. Tampoco sencillez significa falta de profundidad. La sencillez denota la actitud de fe de quien se dispone a realizar la oración y la humildad con la cual el alma se debe adentrar en la oración. A eso nos referimos con sencillez, a la humildad de aquel que se dispone a entrar en oración. Un hombre que busca amar y agradar a su Señor es aquel que permanece en continuo diálogo con Él. Es aquel que en todo momento dirige su mirada de amor
a aquel que ha cautivado su corazón. La oración personal es algo tan espontáneo como abrir los labios y decir: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, como lo hace el hombre del Evangelio, el ciego Bartimeo, en San Marcos capítulo 10, verso 37, lo cual es a su vez algo tan profundo que conmueve el corazón del mismo Dios. La oración es sencilla, pero tiene un poder muy grande delante de Dios. Por ello, todos sin excepción estamos llamados a esa comunicación constante con el Señor. Nadie puede decir: es que yo no oro porque es que orar es complicadísimo. Es necesario saber muchas cosas. No, mis queridos hermanos, orar es algo sencillo. En este llamado que nos hace el Señor, no hay que usar palabras muy elevadas o sofisticadas. No hace falta mucha elocuencia, porque se trata más de un diálogo amoroso con Dios. Moisés es ejemplo de esto. Dice la Escritura en el libro del Éxodo, capítulo 33, verso 11. Éxodo 33, 11 dice: Yahvé hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Esa es la oración personal, hablar cara a cara con el Señor. Es algo sencillo, no denota muchas complicaciones. Somos nosotros los que a veces complicamos la oración personal. La oración personal es algo tan sencillo como estar hablando con un amigo, hablando de manera sencilla, tranquila, en la cual podemos entrar en contacto con Dios. Nadie puede decir que orar es algo complicadísimo o inaccesible, ya que es ante todo un don, una gracia dada por Dios. La oración es un don de Dios. El solo hecho de pensar en Dios es ya una oración. Cuando tú vas por la calle, mi querido hermano, y te acuerdas de Dios, allí estás orando. La oración es elevar la mente, el corazón y el intelecto hacia Dios. Y eso conmueve el corazón de Dios, como ya hemos dicho. Los grandes padres del desierto se pasaron toda la vida repitiendo una y otra vez tan solo el nombre de Jesús. Y se conoce como la oración de Jesús. Y repitiendo Jesús, Jesús, o la jaculatoria: Jesús, ten piedad de mí, Jesús, acuérdate de mí. Y esa es una oración muy grande. Era la oración de Jesús usada por los padres del desierto. Y es tan fuerte y tan poderosa esta oración que fue suficiente para que estos hombres y mujeres agradaran a Dios hasta alcanzar dones tan extraordinarios como la misma santidad de vida. Se reitera entonces que orar es algo sencillo. Basta tener fe, esperanza y caridad, las tres virtudes teologales. Fe, que denota la confianza en Dios; la esperanza de saber que Dios siempre escucha y responde nuestra oración; y la caridad, ese amor que arde en fuego por nuestro Señor, ese amor que brota desde lo íntimo de cada uno de nosotros y que nos mueve a la oración; y un corazón humilde que reconoce que Dios es todo en su vida. Eso es todo lo que se necesita para entrar en oración: tener fe, esperanza y caridad, y un corazón humilde. No necesitamos muchas cosas para entrar en oración. Segunda idea o expresión acerca de la oración personal. La oración personal es un encuentro de amor. La oración personal es un encuentro de amor. Es el encuentro entre la nada del hombre y el todo que es Dios, entre el Creador y la criatura, entre la necesidad y la fuente, entre el desamor y el amor, entre el pecador y la misericordia. Es el encuentro entre la miseria humana y la grandeza del amor de Dios. Por medio de la oración personal, el hombre entra en comunión con Dios, en un diálogo de amor.
La oración personal es el encuentro con el amor verdadero en donde el alma se deja amar, se deja envolver y hasta acariciar por su Señor. Si la oración personal no es un encuentro de amor, entonces no podemos hablar de oración y mucho menos de oración personal. Se trata de oración personal en tanto que la hace cada uno de nosotros, por eso se distingue de la oración comunitaria. Y también se llama oración personal porque es el encuentro entre personas, entre el hombre y el Padre, entre el hombre y Jesucristo, entre el hombre y el Espíritu Santo. Es de persona a persona, es una relación de amor con la Santísima Trinidad. La oración personal es un coloquio o diálogo intenso e inmenso con el amor de nuestras vidas. Siempre el alma que quiere expresar amor a su amado es sobrepasada. Esta va a dar un poco de amor y se encuentra con aquel que es la fuente inagotable del eterno amor. En la oración personal, ante todo se debe destacar la característica de la afectividad, donde yo amo a Dios y me dejo amar por Él. Es el encuentro del amor. La oración personal es esa práctica sencilla que ante todo denota un encuentro de amor con aquel que sabemos nos ama. Otra expresión fundamental: Jesús es la fuente que sacia toda sed interior. Jesús es la fuente en donde todo sediento desea saciar su sed, en donde todo sediento debe saciar su sed. A través de la oración personal, el hombre se acerca a esa fuente y le sucede lo expresado por Jesús a la mujer samaritana en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, verso 13. Si queremos entender qué es la oración personal, busquemos el capítulo 4 de San Juan y leamos detenidamente la conversación que tiene Jesús con la mujer samaritana, porque es ante todo lo que sucede en la oración personal. Cuando Jesús le dice a la samaritana: el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, pues el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota hasta la vida eterna. Por ello, el encuentro con Jesús no solo sacia la sed del creyente de forma momentánea, sino que esa agua perdura en la profundidad del hombre y es tan inabarcable que éste se convierte como en un surtidor de agua viva de la cual otros también pueden beber. Es lo que dice Jesús: el que tenga sed, que venga a mí y que beba, y de su interior brotarán torrentes de agua viva. Queridos hermanos, aquel que está constantemente bebiendo de la fuente del amor de Dios, se sacia totalmente y sirve de instrumento para que otras personas se encuentren con Dios. Por eso, un hombre en oración es alguien que conduce a Dios en su interior, y por donde quiera que este hombre va, Dios va marcando en las almas y en los corazones de todos aquellos con los cuales entra en contacto. Esa es la importancia de la oración personal: llenarnos, saciarnos de la presencia amorosa de Dios. A través de la oración personal se conoce cuál es la voluntad de Dios. Esto es importantísimo. Esta afirmación es muy importante. A través de la oración personal se conoce y se discierne cuál es la voluntad de Dios. La oración personal es ante todo un impulso provocado por la acción del Espíritu Santo que, como dice el apóstol Pablo, ora en nosotros. Romanos 8:26. De ahí que en la oración se pueda escuchar la voz de Dios, porque Dios es el que ora en nuestro interior. Nosotros no sabemos pedir lo que conviene,
Sin embargo, el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad y ora en nosotros, ora con nosotros, mis queridos hermanos. Pues la oración es diálogo en donde el alma habla, pero ante todo escucha. El silencio es fundamental a la hora de entrar en intimidad con el Señor. Muchas personas van a decir que cuando entran en oración les atacan muchos ruidos interiores. Queridos hermanos, esto sucede porque estamos deshabituados muchas veces al silencio. Y cuando logramos callar, los sentidos externos empiezan a hablarnos los sentidos internos. Ya sabemos cuáles son los sentidos externos. Entonces tenemos el oído, tenemos la vista, tenemos el tacto, tenemos el gusto. Y cuando estos sentidos los logramos acallar dentro de nosotros, porque estamos delante del Señor, se despiertan los sentidos internos, la memoria, la imaginación, el sentido común, y todo eso empieza a operar en nosotros. Entonces vienen los recuerdos. Entonces llega la persona y se pone delante de la presencia de Jesús, y al instante, sin darse cuenta, su pensamiento se perdió de estar concentrado en su Señor y empezó a pensar en cosas que tiene pendientes, en cosas que no ha realizado. Es importante el recogimiento interior, aprender a recogernos en la oración. A la gente, de hecho, le cuesta mucho cerrar los ojos. Hay gente que en un momento de oración se pide cerremos nuestros ojos y se quedan con los ojos abiertos, porque le tienen miedo a entrar en contacto con ellos mismos, porque siempre están acostumbrados a estar mirando todo lo que sucede a su alrededor. Cerrar los ojos, estar en un ambiente de silencio, es propicio para la oración personal, porque entonces va cerrando la puerta a las distracciones. De allí la gran importancia de los espacios y los lugares de oración. Cuando vayas a orar, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora con tu Padre que está en lo secreto. Es lo que dice el Señor en su palabra. Este silencio es fundamental a la hora de entrar en intimidad con el Señor, porque existe la tentación muchas veces de hablar y no dejar que el Señor se exprese, y tal vez suceda como en el pasaje del Evangelio, en el cual el fariseo solo se dedicó a exaltarse y a hablar de sí mismo en su oración, pero al final no fue escuchado. El publicano, por el contrario, solamente se daba golpes de pecho y no se atrevía a decir una sola palabra. Ahí podemos confrontar Lucas capítulo 18, versos del 9 al 14, la parábola del fariseo y el publicano. Lucas 18, del 9 al 14, los dos subieron a orar, pero solamente uno fue escuchado por Dios. El otro no dejó tiempo para que Dios le hablara, y por eso su oración fue un monólogo, no fue un diálogo. Diálogo implica dos partes. Yo hablo y Él me habla. Yo pregunto y Él me responde. Él me pregunta y yo respondo. Por eso es diálogo de amor. La oración personal se convierte para el creyente en aquella celda interior en donde Dios manifiesta su mensaje que transforma y da indicaciones claras para seguir adelante en el camino de la perfección. Si queremos avanzar en la vida espiritual, debemos sacar tiempo para la oración. Se habla de la condición sin la cual no es posible adelantar en la vida espiritual. Conditio sine qua non, dice en latín, condición sin la cual no. Si no oramos, no podremos llegar a la perfección cristiana. Para distinguir la voz de Dios de los ruidos del mundo o de otras voces, se hace necesario educar y entrenar nuestro oído interior,
a través del silencio, la meditación, la lectura de la palabra de Dios, la lectura de los libros espirituales o de los santos, y también a través del discernimiento que va regalando el maestro de la oración, que ¿quién es? El Espíritu Santo. Y por supuesto, con la ayuda del director espiritual. Es importante tener en cuenta el aspecto del director espiritual, porque es la persona que nos va a ayudar a crecer en esta vida de oración. Otra expresión muy importante es la necesidad de un espacio diario de oración personal. La oración personal debe ser un encuentro de amor, de persona a persona, en la cual escuchamos la voz de Dios, pero encima de esto debe ser diario. La oración personal es una práctica espiritual diaria, afirmaba el Santo Padre de la Iglesia, San Gregorio Nacianceno. Es necesario acordarse de Dios con mayor frecuencia de la que respiramos. Acordarnos de Dios con más frecuencia de lo que respiramos. O también decía, la oración es la respiración del alma. Y si uno detiene la respiración, ¿qué pasa? Se muere, se queda sin oxígeno. La oración personal es el oxígeno de la vida interior. Se puede poner el ejemplo, el texto del Éxodo, en donde se dice que la orden de Moisés dada al pueblo fue: no guarden nada del maná para el día siguiente. Éxodo 16:19. Dios le dijo a Moisés: dile a mi pueblo que todos los días salgan a recoger la ración diaria, no guarden nada para mañana. Pero como siempre hay personas desobedientes, hubo quien salió y recogió por montones para almacenar, y al día siguiente se convirtió en gusanos, porque la orden era clara: salgan cada día a recoger la ración. Del mismo modo, la oración personal se convierte en una actividad de salir todos los días a recoger la ración de la gracia para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es el alimento diario, es el encuentro diario con el amor, con el amado, para agradarle y ser llenado de su amor cada día de nuestra vida, cada día de manera concreta. La oración personal debe ser una práctica diaria. Otro aspecto, la oración personal da sustento a toda actividad pastoral efectiva. Si nosotros realizamos algún trabajo pastoral, si muchos de ustedes sirven en sus parroquias como lectores, como catequistas, como evangelizadores, como misioneros, en la pastoral social, en la pastoral de la salud, en la pastoral de los enfermos, de los pobres, necesitan un espacio diario de oración personal, ya que no es posible dar de lo que no se tiene. Si no nos llenamos primero del Señor en la oración personal, ¿qué le podremos dar a los demás? Si en verdad queremos fructificar, es necesario estar primero a los pies de Jesús, escuchándole, para así poder servir a los hermanos. Dice Jesús en el Evangelio: porque separados de mí nada pueden hacer. Juan 15:5. Porque separados de mí nada pueden hacer. Queridos hermanos, lo más importante es no la cantidad de cosas que tú hagas, sino cuánto amor pones en esas cosas y cuánta cercanía tienes con Dios al momento de hacer esas cosas. De lo contrario, tu ejercicio pastoral queda infecundo. Podemos gastar muchas energías físicas e intelectuales, pero sin la unción que solo proviene del Espíritu Santo, es inútil todo esfuerzo. Y más aún cuando no buscamos la gloria del Señor, sino la nuestra. El Salmo 127, verso 1 nos dice, Salmo 127, verso 1, si el Señor
no construye la casa, en vano se afanan los constructores. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigila la guardia. Escuchen bien, si el Señor no construye la casa, en vano se afanan los constructores. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigila la guardia. Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde. Dios da el pan a sus amigos mientras duermen. Queridos hermanos, si estamos con el Señor respalda todo lo que vamos haciendo, pero separados de Él no podremos hacer nada. Miremos algunos aspectos prácticos de la oración personal. Aspectos prácticos de la oración personal. Primero, la oración personal diaria es y debe ser insustituible. Es decir, es un aspecto de la vida cristiana que no puede faltar por ningún motivo. Jesús mismo es ejemplo de ello en el Evangelio. A pesar de toda la tarea evangelizadora que tenía encima, siempre sacaba tiempo para orar, para dialogar con el Padre, para estar a solas con Él. El Evangelio, sobre todo de Lucas, da testimonio de que Jesús pasaba largos y prolongados momentos en oración. Incluso habla de vigilias enteras. Pasó toda la noche en oración o se fue muy de madrugada a orar, subía al monte a orar. El Evangelio está lleno de esos detalles de cómo Jesús sacaba mucho tiempo para orar. Siempre estaba a solas con su Padre del cielo. A pesar de que todo el día estaba predicando, hablando de Dios, hablando del Padre, hablándonos del Espíritu Santo, siempre sacaba un tiempo aparte para él estar con Dios, para estar con su Padre, con su papá, para estar con el Espíritu Santo. Qué importante lo que nos enseña Jesús a cada uno de nosotros como maestro de oración. La práctica de la oración personal diaria es insustituible. Segundo, en cuanto al tiempo de la oración personal, se debe tener en cuenta que no todos pueden realizar grandes y prolongados momentos de oración debido a todas las responsabilidades que se tienen. Sin embargo, se recomienda un tiempo prudente diario de oración personal que como mínimo se realice durante 30 minutos. Lo mínimo que nosotros podemos dedicarle al Señor es media hora. De 24 horas, dedicarle 2/4 de hora es lo mínimo que podemos hacer por el Señor. Este tiempo de oración personal puede ir incrementando al pasar de los días. A pesar de las muchas ocupaciones que se tengan, siempre hay un momento para estar a solas con el amado. Ya decía Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, a mayor actividad, mayor vida de oración. Hay gente que dice, tengo mucho que hacer. Es ahí donde más tienes que orar. Si tienes más responsabilidades, si tienes más compromisos, entonces vas a necesitar más vida de oración. A mayor actividad, mayor tiempo con el Señor. De lo contrario, vas a terminar cansado, agotado, sin fuerzas y te vas a rendir fácilmente ante los compromisos de la vida o las actividades y responsabilidades que tienes encima. Queridos hermanos, debemos sacar tiempo para el Señor. Otra expresión fundamental, otro consejo muy importante acerca de la oración cristiana y de la oración personal. La oración personal por excelencia se realiza ante el Santísimo Sacramento, ya sea en la exposición en la custodia o en la reserva eucarística del sagrario. Pero no todos los días ni en todas las ocasiones hay la disponibilidad de los espacios para estar con Jesús en esa forma. Por eso existen otros medios muy válidos para realizar la oración personal, como son
el rezo meditado de los misterios de Jesús en el Santo Rosario. Tú puedes hacer del Santo Rosario una oración personal meditando los misterios de Jesús. Otra manera es la lectura orante de la palabra de Dios, o también llamada lección divina. Con la lectura de la palabra estás haciendo oración personal. Entrar en silencio al interior y comunicarnos allí con el Señor, entre muchas otras formas de oración personal. Lo importante es estar a solas con el amado. Ya lo sabes, mi querido hermano, la mejor manera es yendo ante Jesús Eucaristía, en una capilla de adoración perpetua, donde el Santísimo Sacramento permanece muchas horas, si no es 24 horas expuesto, es el mejor espacio para hacer oración personal. O también en el sagrario, yendo a la capilla, al oratorio. Pero hay personas que les queda lejísimos, hay otros que no pueden, entonces pueden valerse de las otras formas ya mencionadas. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta: entre mejor oración personal se haga, mayor Pentecostés diario se recibirá. Más se unirá el alma con Dios y la oración de intercesión será más consciente y efectiva. Vuelvo a repetir, entre mejor oración personal se haga, mayor Pentecostés diario se recibirá. Más se unirá el alma con Dios y la oración de intercesión será más consciente y efectiva. Es necesario, mis queridos hermanos, sacar ese tiempo, ese espacio de la oración personal. La oración personal, con la práctica diaria, se convierte en un hábito o virtud permanente en la persona. Al principio puede incluir mucha mortificación, mucha renuncia. Quizás habrá momentos en los cuales no quieras orar, no quieras sacar ese tiempo para el Señor, prefieras quedarte en la televisión, en la radio, en el teléfono, en el computador, en la tablet o con una persona. A veces te puedes pasar 2 horas hablando con una persona y no sacar ningún provecho de esa conversación y estar obviando el tiempo de la oración personal. Pero la oración personal debe ser también en muchos instantes una mortificación. Y poco a poco la persona podrá ir superando esas dificultades que intentarán en muchos momentos menguar, apaciguar nuestros espacios de oración personal. Pero no nos podemos dejar vencer por la pereza, por el desaliento. Orar no puede depender de nuestros estados de ánimo. Entonces, si estoy bien, si estoy contento, voy a la misa, hago oración ante el Santísimo, y si estoy triste, agobiado, me aparto de Dios. Al contrario, a mayor necesidad, más tiempo y más vida de oración. A mayor dificultades, más tiempo con el amado. No puede ser al revés. Otro aspecto práctico: la oración personal no es mejor por ser más prolongada. Eso no hace mejor a la oración personal. Es mejor cuando se es más consciente y cuando se deja actuar con mayor libertad al Espíritu Santo. Un gran orante en 20 minutos puede lograr lo que una persona principiante puede tardar 2 horas. ¿Por qué? Porque el que va creciendo en esta experiencia de oración conecta fácilmente con Dios y le expresa todo lo que hay en su corazón en un instante. Entonces no se trata de que entre más tiempo es mejor, no. Entre más consciente y más se deje actuar al Espíritu Santo es mejor. Obviamente que en la oración personal sucede como en el caso de los enamorados. Cuando tú estás enamorado de una persona, de alguien, tú quieres estar mucho tiempo con esa persona. Quieres estar todo el tiempo con esa persona, porque el que ama ni cansa ni se cansa. Entonces el encuentro con Dios, si es auténtico, la persona le va a querer dedicar todo el espacio que más pueda y sacará cualquier excusa
con tal de poder estar a solas con el amado. Por eso se trata de un encuentro de amor, un encuentro entre la nada que soy yo y el todo que es el Señor. Es el encuentro entre la miseria y aquel que es la misericordia infinita. Queridos hermanos, la oración personal es fundamental y necesaria para cada uno de nosotros. Qué bueno que empecemos a cultivar hábitos de oración personal en nuestra vida cotidiana. Vuelvo a repetir lo que dice la Sagrada Escritura, con lo cual iniciaba. Yendo ellos de camino, entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que acercándose dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo, le dijo el Señor: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Queridos hermanos, a la luz de este texto bíblico podemos examinar si somos Marta o somos María. ¿En qué posición nos encontramos? Andamos afanadísimos por hacer y hacer cosas que nos olvidamos que el Señor está con nosotros. Marta quería servirle al Señor, pero María fue más inteligente porque escogió la parte mejor, se quedó a sus pies. Asimismo es con el Señor. Puedes estar haciendo muchas cosas para el Señor, pero mientras no te sientes a sus pies y no dialogues con Él, el Señor no se va a sentir a gusto contigo, mi querido hermano, mi querida hermana. Lo que a Jesús más le agrada, más que la cantidad de cosas que hagas para servirle a Él, es que puedas sacar tiempo en tu vida diaria para estar a sus pies. Yo creo que más claro no puede ser la invitación a la oración personal. Marta, Marta, andas afanada e inquieta con muchas cosas, pero hay necesidad de pocas. María ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Qué bueno que nosotros nos quedemos con la parte mejor. Las religiosas pueden hacer muchas cosas, pero si no están sacando tiempo para estar a los pies del amado, se está perdiendo esa vocación que es ante todo una vocación al amor, al encuentro con el Señor. Una esposa puede recibir a su esposo y hacerle muchas cosas, muchos servicios, lavarle la ropa, tenerle lista la comida, de todo. Pero si no está con él, dialogándole, preguntándole, acariciándole, diciéndole cuánto le ama, el esposo seguramente no va a estar conforme con esa esposa. Asimismo es el Señor con nosotros. El Señor quiere que estemos a sus pies y que lo escuchemos con atención. Y para lograr ese encuentro y ese escuchar al Señor es necesario la oración personal. La oración personal no la sustituye ninguna otra práctica. Es un elemento indispensable de nuestra vida cristiana. Queridos hermanos, démosle gracias a Dios por esta enseñanza que nos regala en el día de hoy y le pedimos a Él que nos haga grandes orantes, que nos enamore de la oración personal, que podamos estar a solas con Él, sabiendo que nos ama. Dediquémosle tiempo al Señor. Jesús, ayúdanos, danos la gracia de la oración. Derrama en nosotros el don de la oración. Queridos hermanos, en una ocasión, el santo cura de Ars veía que un hombre llegaba al templo, a su capilla, y se sentaba allí y estaba un rato delante de Jesús, pero no decía nada. Y así lo hacía todos los días al salir de su trabajo. Hasta que un día el cura de Ars, cuenta la historia, se acercó a aquel hombre, ya estaba inquieto de saber qué era lo que pasaba y por curiosidad le pregunta: hombre, ¿tú qué es lo que haces cada vez que vienes aquí? Porque no dices nada, solamente te sientas allí y listo.
Y aquel campesino humilde le respondió al cura de Ars: simplemente, él me mira y yo le miro. Él me mira y yo le miro. Hermanos, eso es la oración personal, mirar a Jesús y dejarnos mirar por Él. Que Dios les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Y recuerden, si no se han suscrito al canal, los animo a hacerlo. Es algo completamente gratuito, con lo cual apoyas la evangelización digital y se hace posible que este contenido llegue a muchas más personas. Si también te parece de interés y que esto le puede servir a otra persona, para eso existe una flechita inclinada con la cual puedes compartir. Qué bueno es compartir las enseñanzas del Señor. Es así que los animo para que difundamos la palabra de Dios. Bendiciones para todos.